editorial, entonces les voy a contar un poco más sobre eso. En este momento, listo. Ahí ya se está viendo. Sí, sí, señor, sí se está viendo. Listo. Perfecto. Voy a comenzar. Mi nombre es Santiago Cardona, como les contaron, soy ingeniero civil, especialista en vías de la Nacional C de Manizales y magíster en infraestructura y sistemas de transporte. Durante toda mi experiencia profesional, en su mayoría ha estado enfocada en lo que es la movilidad urbana, la planificación territorial, los estudios de tránsito y transporte, entonces eso es lo que más o menos les voy a contar a lo largo de esta charla. Pues en primer lugar les quería contar por qué escogí como tal ingeniería civil y cuál era la visión que tenía en un principio. Como decía un poco el compañero que presentó, muchos llegamos con la fantasía de ser grandes constructores, de aportar en grandes megaestructuras en nuestra nación, construir puentes, viaductos, rascacielos. Y una de las grandes motivaciones que me hizo entrar a esta carrera era que era una carrera muy práctica, en la cual uno estaba mucho en campo y no iba a estar enclaustrado, por así decirlo, en una oficina y sentado horas eternas frente a un computador. Entonces, con ese ánimo y con esas expectativas, entré a la carrera más o menos, fue en el 2012 que entré y estuve en el andar durante todos los 10 semestres. Finalizando la carrera, yo dije, bueno, ya tomé la decisión de ser ingeniero civil, ya me metí en esta vaca loca y creí que iba a ser la decisión más importante que iba a tomar. Uno cuando está por terminar el colegio, uno cree que la decisión más importante va a ser, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a ser profesional? ¿En qué rama? ¿Cuál de todas las carreras escojo? Y yo ya había, bueno, escogido ingeniería civil. Y cuando entré en la carrera me di cuenta que la ingeniería civil era tan amplia y tan grande que también podía escoger en qué dedicarme el resto de la vida como ingeniero civil. Porque no sé si a muchos de los estudiantes les ha pasado, pero pues sus familiares dicen, ah, bueno, usted es el que me va a construir la casa o usted es el que me va a hacer los diseños de tal cosa. Y yo les digo, pues bueno, yo de estructuras entiendo mucho, pero no soy experto en eso. Mi experiencia es más en vías y transportes. Y terminando la carrera fue que decidí escoger vías y transportes. En, y resumiendo por qué escogí vías de transportes, yo dije, bueno, necesito trabajar de alguna forma, ganarme la vida, porque por eso estoy estudiando y es algo que me apasiona. Bueno, yo quiero ser constructor, me gustaría ser ingeniero residente, pero bueno, ¿en qué hay como más oportunidades? Y en el país en este momento llevamos invirtiendo muchísimo dinero, billones y billones de pesos en hacer vías a través de las concesiones, vías 3G, 4G, y van a empezar el paquete de vías 5G. Y yo dije, acá es donde yo creo que puedo entrar y, y me puedo ubicar más fácilmente. Pero ¿qué fue lo que me encontré cuando entré? O sea, cuando entré, me encontré que por lo menos en la sede de Manizales, una de las grandes áreas que tenemos es la parte de transportes y movilidad urbana. Me di cuenta que estudiar la ciudad y entender cómo se mueve una ciudad puede ser mucho más interesante que solo ir y construir una vía. Darle oportunidades a las personas para que realicen sus actividades diarias es algo supremamente importante. Las ciudades deben cumplir con este objetivo y eso fue lo que me encontré haciendo la especialización. Me encontré que estudiando la movilidad urbana podría uno impactar de una forma mucho más directa, mucho más grande toda una ciudad. Y específicamente estuve en un curso que se llama Equidad en el Transporte. Ese lo impartió un profesor de la universidad en Londres, un colombiano, y, y él me abrió mucho los ojos en que un viaje, un desplazamiento para una persona de bajos recursos puede ser algo hasta de pronto inalcanzable. Si usted no tiene dinero para moverse,
usted no se va a poder mover de un punto A a un punto B. Si usted no tiene dinero para moverse de un punto A a un punto B, usted de pronto no va a poder trabajar, no se va a poder alimentar, no va a poder acceder a salud, educación, etcétera. Entonces, fue algo que me motivó mucho y que yo dije, bueno, esto es algo que en serio me gusta. A mí me gustaría impactar a muchas personas y puede que vaya a impactar muchas más personas diciendo qué nueva vía vamos a construir o qué nueva ruta de transporte público vamos a implementar antes que ir y construir la vía durante 3 o 4 años o construir un nuevo hospital durante 3 o 4 años. Para mí en este momento es más interesante y más importante elegir el lugar donde va a estar construido el nuevo hospital o qué hospital se debe mejorar primero. Por ejemplo, en esta pandemia del COVID, iniciando la pandemia, hicimos un estudio de cuáles deberían ser las UCIs cuáles hospitales con UCI deberían ser fortalecidos en Manizales de primer manera para que fuera más equitativa la cobertura en Manizales. Para mí eso antes de iniciar la carrera y cuando estaba en el colegio, para mí eso era algo como imposible, era como jugar SimCity. Por eso le puse este título a la charla, porque no sé si ustedes recuerdan, pero jugando SimCity lo que uno hace es, por así decirlo, ser el alcalde, pero uno es el que construye las vías y pone metros y pone tal cosa, semáforos, y las mismas personas, la misma población del juego le va diciendo a uno, no, esto es bueno, esto es malo, no me gustó, sí me gustó, y de hecho esos juegos, SimCity y City Skylines y varios de esos han sido grandes inspiradores para planificadores urbanos e ingenieros de transporte. Cuando ingresé y en esa misma materia que vi de equidad en el transporte, el profesor era un gran investigador. Me di cuenta que esta era una rama que fácilmente podía combinar lo mejor de los dos mundos, de la academia, como ser alguien de laboratorio, como vemos en la foto, y también ser consultor, ser una persona que en serio ayuda a la ciudad y que trabaja en proyectos muy importantes para la ciudad. Y de hecho en la imagen izquierda se ve, por ejemplo, en las grandes ciudades del mundo hay grandes centros logísticos de movilidad urbana donde en tiempo real van modificando las condiciones de movilidad de las personas para que, digamos, se ahorren los mayores tiempos posibles, para que haya menos congestión, para que el transporte público se maneje de la mejor forma. Acá en Colombia hay pocos, hay en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. En Pereira hubo un gran acercamiento, pero pues debido como a ciertas cosas no pudo continuar, pero es algo que en realidad me parece muy valioso de esta rama de la carrera. También que me encontré todos los métodos que se utilizaban para planificar las ciudades, para resolver los problemas de las ciudades. Y, y pues, por ejemplo, en la parte izquierda estamos viendo lo que nosotros llamamos una microsimulación, que utilizamos para definir problemas o solucionar problemas de intersecciones pequeñas. Por ejemplo, la intersección del cable la podemos modelar, inclusive algunos de los estudiantes que tengo en el semillero vio una materia en la especialización donde utilizaron como caso de estudio la intersección del cable. Y, y es una simulación muy didáctica donde uno puede ver los carros pasar, las personas, y uno ahí puede tomar decisiones que de pronto van a redundar en el beneficio de la movilidad de todos. En la parte derecha es un macromodelo, es algo más a nivel de ciudad, donde tenemos una matriz origen-destino y una asignación de viajes, donde se ve cuáles son las vías o cuáles son las partes de la red vial que más utilizan las personas. Y este es un enfoque que se llama modelación de la demanda. ¿Qué están solicitando las personas? ¿Cómo se están moviendo las personas en este momento para yo proveerle ese tipo de soluciones? Pero este enfoque que fue desarrollado por los estadounidenses alrededor de los años 70, eh, fue muy contraproducente para el crecimiento de las ciudades. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van a
pedir y van a solicitar lo que más les beneficia a ellos en términos personales. Entonces, bueno, ¿yo qué necesito? Ir más rápido, llegar a tiempo, estar cómodo. Entonces, para muchos va a ser primero el vehículo privado. Entonces, hubo mucho tiempo, durante mucho tiempo las ciudades se equivocaron en, bueno, las personas están comprando cada vez más carros, motos, pues hagamos más grandes las vías, pongamos viaductos, intersecciones, para que lleguen más rápido. Entonces, ahora los enfoques están cambiando, este enfoque no se ha dejado de lado porque ayuda mucho, sobre todo al diagnóstico de cómo se están moviendo las personas en la actualidad, pero el enfoque para el futuro es más como prevenir los tipos de desplazamientos contraproducentes para la ciudad. Y eso es lo que más me gusta de esta rama de la carrera, que tiene en cuenta planificación a nivel ciudad, regional e incluso nacional. Nosotros estamos pudiendo tomar decisiones que van a afectar a todo Manizales, a todo Villavicencio, a todo Medellín, a todo Bogotá. Una sola decisión puede afectar a muchas personas, pero creemos que pues desde el enfoque que le estamos dando, estamos tratando de tomar las mejores decisiones. Entonces, yo como me involucré a este mundo, yo me involucré a este mundo a través del grupo de investigación en movilidad sostenible, del cual hago parte hace más de 3 años y medio. En este momento soy asistente de investigación y toda la experiencia que he ganado en este mundo ha sido con ellos. Y pues los invito a que pues, al final si están interesados en pertenecer a este vasto mundo de lo que es la ingeniería de transporte, me escriban o nos contacten por nuestras redes sociales o por el correo. Esta fue mi gran puerta de entrada. Acá está como el logo, un logo que mandamos a hacer hace poco, que lo que queremos reflejar es nuestras prioridades. Nuestras prioridades, la movilidad sostenible, la bicicleta, el transporte público, los cables aéreos que tanto identifican a Manizales a través del mundo y sobre todo el Nevado del Ruiz. Como les decía, este mundo es como sumar lo mejor. La academia a la izquierda, perdón, donde he asistido a varios de como ponente a varios congresos a nivel nacional e internacional de tránsito y transporte y de movilidad. He escrito decenas de artículos de investigación, hice mi tesis de investigación e inclusive estamos por publicar un libro con la Universidad Nacional. Y a la derecha, la consultoría. La consultoría es problemas específicos que tienen ciudades o regiones y bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Ahí tengo una foto de cuando estuve en La Dorada en uno de mis primeros proyectos. Entonces, al principio yo ingresé en la ingeniería civil porque quería estar mucho en el campo y ahora yo no quiero salir de la oficina. Me gusta mucho estar en la oficina eh, haciendo modelos, estudiando, resolviendo problemas, pero también tenemos la posibilidad de ir a campo. He estado en Río Sucio, en varios municipios de Caldas, en Villavicencio, en Bogotá, en Manizales, pues también hemos hecho mucho trabajo de campo, entonces se van sumando muchas cosas. Entonces, cuando uno entra a este mundo del transporte como tal, de las vías y el transporte, porque creo que la persona que también estudie diseño de vías, porque pues también es una rama muy importante, la persona que traza las vías y dice cómo deben ir construidas de una forma segura, eficiente para los distintos actores viales, ahí creo que es importante entender este concepto de la diferencia entre el tránsito, el transporte y la movilidad. Como les decía, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial empezó el boom por el vehículo privado. Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo una bonanza y empezó la gente a tener más capacidad adquisitiva y tenían más para comprar carro. Al tener más para comprar carro, las ciudades empezaron a expandir y eso se volvió en un círculo vicioso. Yo vivo más lejos, pero necesito usar más mi carro para llegar a donde trabajo, porque generalmente las ciudades se diseñaban y se establecían de tal forma que todos los trabajos o la mayoría de los trabajos quedaban, por así decirlo, en el Central Business District, que sería como el centro de negocios. Por ejemplo, en Manizales sería el centro histórico, en Bogotá el centro,
y pues cada ciudad va a tener como un lugar donde atrae más viajes de vehículos. Entonces imagínense todas las personas que trabajan intentando ir a un mismo lugar en un modo tan ineficiente en espacio, va a generar mucha congestión. Entonces el tránsito al principio y la ingeniería de tránsito lo que buscaba en un principio era solucionar los problemas de movilidad de los vehículos, del tránsito de los vehículos solamente. Luego se dieron cuenta que, bueno, es que los carros no están solo en las vías, no están solo para nada, también están las bicicletas, están los camiones logísticos, están las ambulancias, están el transporte público. Entonces el transporte se volvió un poco más, se volvió, trató de cogerlo de una manera más integral, todos los modos de transporte. Y por último, la movilidad es el concepto que engloba a todos porque tiene en cuenta todos los modos de transporte, pero la movilidad ya habla más es de cómo nos movemos y cómo voy a suplir las necesidades de desplazamiento de una manera más efectiva de esas personas. No estamos hablando como tal de la bicicleta o del vehículo privado o del bus, sino del viaje que Santiago Cardona está haciendo todos los días para ir a su trabajo, que en este caso mi trabajo es en la Nubia, en la Universidad Nacional. Entonces, mi viaje es desde Villapilar, que queda a 12,5 kilómetros de la Nubia. ¿Cómo voy a suplir como ciudad ese viaje? ¿Qué le voy a ofrecer a Santiago? Le estoy ofreciendo 10 rutas de transporte público que pasan cada 2 minutos a 100 metros de su casa. Le estoy ofreciendo una red vasta de vehículo privado para que se compre una moto, se compre un carro, o le voy a ofrecer otros modos alternativos. Le voy a ofrecer una red segura de bicicletas con algunas ayudas mecánicas para que no tenga que hacer tanto esfuerzo en las lomas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la movilidad trata de resolver eso, no solo para unos modos en particular, sino cómo ayudar los desplazamientos de todos. Entonces eso va ligado a esta rama de la carrera. Y algo muy importante, si ustedes van a decidir meterse al mundo de las vías y del transporte, de la logística, de la planificación, es entender los problemas que tienen las ciudades en este momento en términos de movilidad. Estos no son los únicos problemas, pero son los que la literatura internacional e incluso el gobierno nacional ha definido como los más importantes. El problema de la creciente congestión, el problema de seguridad vial y el problema de la polución del aire o el problema ambiental. Entonces vamos a empezar a como hablar de cada uno y les voy a empezar a mostrar algunos proyectos en los cuales he trabajado para atacar esos problemas. Entonces el crecimiento de la congestión, este es un ejemplo de una ciudad estadounidense, no recuerdo exactamente cuál es, donde, imagínense, tienen 5 carriles por sentido, los vehículos van todos para un mismo lugar y van a llegar un momento en el que todos van a tener que distribuirse en la red. Y una red de una ciudad no va a tener más de 3 carriles dentro de la ciudad. Entonces imagínense el problema tan grande que supone tener vías amplias afuera para que lleguen todos los carros a embatallarse adentro. Esta es una imagen que es muy famosa, es la vía de 50 carriles en China, y es muy diciente porque les puede decir que el problema de la congestión no se resuelve añadiendo un carril más, no se resuelve añadiendo 2 carriles más. El, la, la metáfora más o como más diciente de esto es que añadir un carril más para resolver el problema de la congestión es como comprarse un cinturón más grande para resolver el problema de la obesidad. El problema de la obesidad, bueno, se puede arreglar con hábitos diferentes, así como el problema de la congestión. Obvio necesitamos vías para que las personas que necesitan moverse en vehículo privado, por ejemplo, las personas de la salud, las ambulancias, los policías, se muevan de una manera rápida y efectiva a través de la mancha urbana de la red vial, pero pues las personas que no lo necesitamos hacer, pues busquemos modos alternativos. Si la ciudad
los oferta, por ejemplo, el transporte público, la bicicleta, la caminata, compartir el carro también es una forma muy importante de resolverla o de ayudar a la movilidad urbana. Por ejemplo, si yo tengo 3 compañeros que viven en mi mismo barrio, por ejemplo, hablemos de Palermo en Manizales, y los 3 vamos para La Nubia o los 4 vamos para La Nubia, porque los 4 nos vamos en diferente carro y no compartimos el carro. Eso va a hacer que hayan 3 carros menos en las vías. A eso lo que le están llamando últimamente se llama Mobility as a Service, que sería como la movilidad como un servicio, que las personas lo van tomando cuando lo necesitan. Así es como funciona Uber en otras partes del mundo. Acá lo que pasó fue que, las mismas personas vieron en estos negocios y dijeron, bueno, voy a empezar a utilizar Uber para ganarme y hacer carreras todo el día. Pero en otras partes del mundo simplemente tú tienes la aplicación de Uber o otra aplicación y lo que haces, venga, es que yo voy de punto X a punto Y, ¿qué persona va en este mismo trayecto a esta misma hora conmigo? Y compartamos el carro. Eso es algo muy importante. Les quería mostrar algunos indicadores del promedio de horas que pierden en año las personas en las ciudades más congestionadas del mundo. Bogotá está en el top 5 todos los años. Todos los años Bogotá, aunque ha sido una ciudad que ha luchado por mejorar su movilidad urbana, ha perdido en ese caso. De pronto malos manejos, porque estas políticas de movilidad que los expertos proponen o que los especialistas proponemos son de largo aliento. Nosotros no vamos a pretender que de un día para otro poner una ciclorruta y se llene de ciclistas y que todos los que utilizaban el carro por comunidad se pasen. No, esto es algo de largo aliento que puede tomar décadas. Por ejemplo, el caso de Holanda es algo muy importante porque en los años 70 era una ciudad típica estadounidense llena de carros, llena de congestión, llena de accidentes, y las personas exigieron, no, es que nosotros queremos que cambien esto, y exigieron que los gobernantes utilizaran otra política a largo plazo. Entonces fue una política nacional a largo plazo, y eso es lo que necesitaríamos acá en Colombia también, que las políticas, y esto se puede ir a muchas cosas, a basuras, a energía, que sean más de largo plazo y no del político de turno. No que el que llegue es que yo quería hacer ciclorrutas, hizo sus ciclorrutas, y luego el que llega nuevo, no, es que yo quiero hacerle vías a los carros, tumba las ciclorrutas y hace las vías a los carros. No, lo importante es que haya como un camino bien formado. Este es otro indicador. Como les decía, Bogotá está en el primer, como en el primer lugar, y si ustedes se fijan, de los 5 primeros, 4 son ciudades latinoamericanas. 4 son ciudades latinoamericanas, lo que quiere decir que en las ciudades latinoamericanas estamos fallando en resolver estos problemas, y la ingeniería de tránsito, las especializaciones en transporte y estas profesiones están llamadas a atacar estos problemas y ayudar a solucionarlos. Entonces, en muchos sentidos estamos de faltas de profesionales que entiendan estos problemas desde todas partes y desde todo punto de vista. Por eso es una gran oportunidad para que la gente que está animada y que le gusta este tema se vaya por ahí, porque en serio es algo que, digamos, en un futuro no es descabellado pensar que un gobernante diga, es que no voy a construir más vías. Por ejemplo, Los Ángeles, California, fue una ciudad que durante muchos años construyó intersecciones elevadas, viaductos, expandió las calles todo lo que más pudo, hasta que se estalló, hasta que llegó un gobernante y dijo, no, es que no podemos seguir comprando un cinturón más grande, vamos a redistribuir todos los recursos, que son grandes recursos construyendo vías, vamos a redirigirlos a hacer otras cosas, vamos a mejorar el transporte público, vamos a ofertarle mejores oportunidades para moverse a las personas, vamos a distribuir los usos del suelo para que a la gente le quede más cerca, por ejemplo, una peluquería o un supermercado, para que no tengan que viajar. Eso, y desde el 2011 ellos dijeron, no vamos a invertir $1 más en construir nuevas vías. Entonces en Los Ángeles desde el 2011 no están construyendo vías, y está todo ese dinero, que son millones y millones de dólares, está yendo a
a solucionar los problemas de otra forma. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Lo de que perdemos 49 horas al año por trancones, pues imagínense, el tiempo perdido nunca lo recuperamos. Entonces es algo muy grave, ese tiempo nunca lo recuperamos y es tiempo que podríamos estar gastando en otras cosas. Entonces el problema de la movilidad urbana y esto de la planificación es algo muy importante y es algo que impacta a todos. Acá está como un poco de la escala del promedio de pérdida o en congestión, y Colombia está en el top 3. Entonces es algo que en serio nos ha ido mal gestionándolo. Entonces cada día necesitamos más profesionales y personas, porque esto no es solo de los profesionales o de los gobernantes que deciden algo para una ciudad, sino de que las personas tomen eso y digan, es que yo soy consciente de que la movilidad en mi ciudad está mal, entonces voy a moverme de una manera más eficiente. Bueno, imagínense, al año perdemos 16 billones de pesos por la congestión. Y ustedes dicen, bueno, es que sí, el tiempo perdido no se recupera, pero imagínense, en Bogotá usted 2 o 3 horas en un trancón, si digamos se puede demorar una hora y ahorrarse 2 horas de trancón, esas 2 horas usted las podría estar pasando con sus hijos o con su novia o con su mamá en un centro comercial viendo una película o comiendo helado. Si usted está atascado en un carro escuchando música y estresado porque pues eso estresa mucho, ¿qué va a pasar? No, la economía también se deja de mover. Este es un ejemplo de un proyecto que tuvimos en La Dorada, el mismo de la foto que les mostré. En La Dorada, el río Magdalena se estaba comiendo una parte de la ciudad, acá en esta parte de acá se estaba llevando, lo estaba socavando. Entonces invirtieron unos 1.000 millones de pesos en hacer un malecón y unas obras de mitigación, pero pues el río se lo llevó. Entonces contrataron a la Universidad Nacional para hacer un diseño definitivo. El diseño definitivo creo que valió 22.000 millones de pesos, pero tenía en cuenta un malecón urbanístico para que la gente pudiera disfrutar ese espacio. Este espacio estaba completamente perdido, la gente casi no iba allá a caminar y a nosotros específicamente en el grupo de movilidad sostenible nos dijeron, venga, ¿cómo hacemos para medir que la afectación a la población no sea tan grande? Entonces lo que nosotros hicimos fue un modelo de oferta del transporte para medir la oferta y la calidad de las vías y cómo haciendo redirecciones en esta parte de la ciudad, que la mitigación o en términos de movilidad fuera menor. Entonces, estuvimos en La Dorada conociéndolo, porque uno tiene que conocer cómo se mueve también esa ciudad. No todo se puede hacer desde la oficina, estuvimos allá haciendo mucho trabajo de campo y pues les propusimos unas alternativas para que la afectación en la movilidad fuera lo menor posible y pues creo que ese proyecto en este momento está andando. Fue el Centro Histórico de Manizales. El Centro Histórico de Manizales fue el segundo declarado, creo que por la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial. No estoy muy seguro, no recuerdo muy bien cuál era la denominación específica, pero eso hizo que se hiciera un plan especial de manejo y protección del patrimonio. ¿Por qué? Porque la ciudad necesita garantizar que el centro histórico como tal, que acá lo vemos, estas Manizales, pues para los que son de otro lado, Manizales, y el centro histórico es en esta parte de acá. Ahí tenemos varias construcciones góticas republicanas que son muy importantes a nivel histórico. Entonces, se creó un equipo interdisciplinar en la Universidad Nacional para proteger el centro histórico. Y a nosotros nos contrataron específicamente y nos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer en movilidad para proteger el centro histórico? Entonces lo que hicimos fue un modelo similar a lo que hicimos en La Dorada,
verificar cómo era la oferta para las personas que viajaban hacia el centro. El centro histórico Manizales todavía es un fuerte atractor de viajes, de hecho es el que más atrae viajes en toda la ciudad, de trabajo, de estudio, de comercio. Entonces mucha gente va al centro histórico y estaba pasando mucho de que muchos van en su vehículo privado solos, muchos van en moto, muchos se parquean donde quieren, entonces eso está debilitando y empeorando el paisaje en general. Entonces, los centros históricos son para la gente. De hecho, en muchas ciudades del mundo, entrar a los centros históricos en carro es supremamente costoso. Por ejemplo, creo que en Londres cobran, antes de usted entrar al centro histórico, le cobran un peaje urbano. Y son bastantes libras esterlinas, que multiplique eso por 4.000 y usted estaría dispuesto a pagar, no sé, 30.000 pesos cada vez que vaya a entrar al centro histórico. Pues muchas de las personas dirían, no, pues paso me voy en buseta, o voy en bicicleta, o me voy caminando, etcétera. Entonces lo que hicimos fue proponer la menor cantidad de vías para entrar al centro histórico y el resto proponer una peatonalización, construcción de ciclorrutas, para que, digamos, la gente dejara de ir tanto en vehículo privado y el transporte público volviera a entrar allí. Acá está como la situación futura, porque nosotros evaluamos tanto la situación actual como la situación futura y miramos a ver qué afectaciones eso en el modelo puede pasar. Ustedes saben que pues los modelos son acercaciones de la realidad o simplificaciones de la realidad. Nosotros no podemos asegurar que lo que pasa en el modelo va a pasar en la realidad, pero pues son acercamientos muy válidos y sobre todo en esta área de la planificación del transporte y de la ingeniería de tránsito, donde nosotros no podemos, digamos, como en estructuras que utilizan una mesa vibratoria para evaluar la calidad de una estructura o en ingeniería hidráulica que construyen una presa a escala para mirar cómo se comporta. Nosotros no podemos construir una ciudad a escala, a no ser de que la hagamos en SimCity, pero inclusive haciéndolo en SimCity estaría trabajándose como algoritmos, las personas estarían trabajando como algoritmos, entonces nos toca hacer suposiciones. Bueno, en términos de seguridad vial, más de 1.35 millones de personas mueren al año por siniestros viales. Es la primera causa de muerte para niños entre 5 y 14 años y adultos entre 15 y 29 años. Esta fue una de las grandes razones por las cuales en la década de los 70 en Holanda hicieron grandes protestas para que se bajara la velocidad y dijeron, no, es que nosotros no queremos más carros en las vías locales porque están matando a nuestros niños. De hecho, la campaña se llamaba Salven a los niños y obligaron a los gobernantes a decir, bueno, listo, en vías locales, no más carros para los niños. Para mí no hay nada más bacano, yo creo, que las vías sean para la gente y ver niños jugando, no sé, fútbol, lleva, lo que sea, pero van a estar seguros porque van a decir, bueno, no nos va a atropellar nadie. Por ejemplo, yo vivo al frente de una calle ciega, entonces no entraba mucho vehículo cuando yo pues, jugaba fútbol con mis amigos y lo que más miedo nos daba era romper el vidrio de un carro, era como nuestra única preocupación. Entonces pedíamos el favor de que lo entraran al garaje y podíamos jugar todo lo que quisiéramos. Ahora, debido a ciertas dinámicas urbanas que la misma alcaldía no ha podido detectar, unos 10 o 15 carros amanecen todo el día o están estacionados permanentemente en la vía donde hace 15 años yo jugaba y ahorita pues los pelados que viven en mi cuadra no se les ocurre jugar fútbol ni baloncesto ni nada porque pues el espacio está ocupado por bienes materiales que no lo aprovechan. Colombia, Colombia está como en el promedio de muertes por cada 1.000 habitantes. El año pasado tuvimos 6.634 muertes. Como pueden ver, los usuarios de motos son los que más se mueren. Esto lo tenemos que entender muy bien porque, por ejemplo,
una modelación del tránsito, o nosotros decimos, venga, más vías para las motos porque es lo que más usan para que vayan más rápido, pues esto se nos va a disparar. La mayor cantidad de las muertes de los usuarios de motos son por exceso de velocidad y por falta de pericia al manejar. Muchos peatones también se mueren por eso, o sea, matan a los peatones, porque ningún peatón creo que atraviesa la calle esperando que lo maten. El exceso de velocidad mata, y eso muchas veces los usuarios no lo entienden. Ellos dicen, porque esta vía que está solo puedo ir a 50 kilómetros por hora. Pero es que hay investigaciones y pruebas que muestran que si usted va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, la persona tiene el 50% de probabilidades de vivir. Y si usted va a 30 kilómetros por hora, la persona, el 90% de las ocasiones vive. Pero si usted va a 60, el 10% sobrevive. Es decir, casi todas mueren. 9 de cada 10 personas que atropellan a 60 kilómetros por hora mueren. Y esas son decisiones que nosotros también tomamos. ¿En qué lugar disminuir las velocidades teniendo en cuenta estos resultados? Fíjense también que esto es un tema importante. Muchos hombres se mueren en las vías. ¿Pero por qué? Estas son cosas que también a partir de, de, nuestra, de nuestra rama de la ingeniería civil vamos a responder, o sea, buscamos responder porque se mueren más los hombres que las mujeres. Eso es algo que en definitiva es extraño. Bueno, acá tenemos la variación, por ejemplo, para Manizales entre 2018 y 2019 tuvimos una reducción de 14 personas, o sea, 14 personas menos murieron. Eso es una mejora muy grande. Fuimos la capital del país que más redujo eso. Y les cuento que el Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible participó directamente en las acciones que tomó la ciudad para disminuir estas muertes en las vías. ¿Por qué? Porque desde el 2016 la alcaldía dijo, venga, es que estos puntos de la ciudad, estos 25 puntos de la ciudad están jodidos en términos de accidentalidad, está muriendo mucha gente. ¿Ustedes qué nos proponen? Entonces nosotros les propusimos hacer unas auditorías en seguridad vial, combinando una metodología cuantitativa y cualitativa. La cualitativa tenía que ver más como con el comportamiento humano de las personas, si las personas cumplían con lo que debían hacer como usuarios de la vía, y la cuantitativa era más cómo la infraestructura vial podía afectar los siniestros viales. Y les cuento, hay por así decirlo, una directriz de la ONU que dice, bueno, para 2030 nosotros no queremos que se muera nadie de un siniestro vial. Y es una directriz que muchos gobernantes están tomando porque funciona. Suecia, un país nórdico, fue el primer país que logró la visión cero. Logró que ninguna persona, bueno, creo que fueron como 2 personas en el año que murieron por siniestros viales, pero eso prácticamente es llevarlo a cero. De 6.000 que tenían en un tiempo, llegaron a 2 personas. ¿A través de qué? A través de volver más seguras las vías para las personas, para todos los usuarios. Acá tenemos como un poco de la priorización. No fue solo decirle, venga, es que acá en el cable, en el centro histórico o en X o Y lugar está mal por estas razones, sino que les dijimos, priorice la intervención de estos lugares porque son los más peligrosos para las personas y para los usuarios. Y de hecho en el 2016 y 2017 la alcaldía tomó estas recomendaciones y redujo las velocidades, mejoró la señalización, repavimentó algunas vías que estaban peligrosas con huecos, dispuso herramientas de seguridad, fotomultas. Las fotomultas, aunque a la gente no le guste, funcionan demasiado, aunque acá en Manizales no las han querido implementar, pero regulan muy bien la velocidad. Y la velocidad es en serio lo que más mata. Entonces, no es solo usted como ingeniero de tránsito, ingeniero civil, decirle, no, venga, es que usted acá tiene que repavimentar porque si le vea,
es que estos dos huecos que hay, repavimente primero porque por acá pasan más carros y se pueden matar. Eso es muy importante también. En el 2017 también hicimos el mismo ejercicio, pero en otros 16 puntos también les como la escala de priorización donde debían invertir los dineros. Y ahorita desde el 2018 estamos en un proyecto con la Universidad de Caldas donde estamos incluyendo variables de comportamiento humano, pero no como en la primera del 2016, sino que en serio estamos mirando cómo se comportan las personas y qué determina que usted sea un usuario más riesgoso o no. Eso, aunque ustedes no lo crean, la ingeniería de tránsito y la planificación y todos estos temas de lo que les estoy hablando es muy interdisciplinario y multidisciplinar, y estamos pues por llegar a conclusiones muy interesantes. En Villavicencio también hicimos el mismo ejercicio, pero en este caso a nosotros no nos dijeron, venga, es que queremos estos 3 puntos o estos 20 puntos, sino que lo que nosotros hicimos fue descargar todas las bases de datos de más de 10.000 incidentes en Villavicencio a través de los años, los graficamos e hicimos un modelo geoestadístico para determinar cuáles eran los sitios más riesgosos, y allí hicimos un análisis, pero también nos dimos cuenta que estos análisis hechos desde un computador en Manizales podrían quedar muy bonitos, pero cuando uno va a campo, puede que el conocimiento de la ciudad como tal de Villavicencio nos dijera otra cosa. Entonces, estando allá, recuerdo muy patente que al llegar al hotel, lo primero que nos encontramos fue un titular de esos de que hubo que decía, la curva de la muerte se lleva otra vez 3 personas. Y nosotros dijimos, venga, ¿cuál curva de la muerte? Y la curva de la muerte es esta. Fíjense que está totalmente verde, allá casi no han ocurrido accidentes porque fue una vía que inauguraron hace poco. La inauguraron cuando estuvo el Papa en Villavicencio y allá llegan a 110 kilómetros por hora. Es una vía totalmente dada para velocidades supremamente altas, y las personas en Villavicencio cuando van en moto hay veces no utilizan casco, utilizan unos cascos supremamente inseguros, y la mayoría de usuarios en moto allá se caen y se matan en esa curva. Entonces, el conocimiento de la ciudad también es importante. Acá podemos ver un poco el comportamiento humano en Villavicencio. Habían tramos de 3, 4 kilómetros de vía que no tenían cebras, entonces la gente podía pasar por donde quisiera. Y en serio, el espacio para los vehículos en Villavicencio es muy, muy amplio, entonces pueden llegar a velocidades muy altas. Inclusive en esta imagen A vemos un peatón, y en la imagen B también peatones pasando en una intersección donde les tocaba esperar 2 minutos para pasar la cebra, y a usted solo le daban 6 segundos para pasar la cebra. Una cebra de 25 metros, pásela en 6 segundos, puede que sí, pero pasar corriendo. Si usted es una señora de edad, muy seguramente no va a alcanzar a pasar y le va a tocar esperar otros 2 minutos. Entonces, eso también es importante. Ahí es donde vamos. Es importante conocer eso si estamos diseñando todo para los carros o en serio para todos los actores. Acá, por ejemplo, en la movilidad sostenible, el actor más importante es el peatón y no le estamos dando en muchas ocasiones la prioridad que se merece. Es otro análisis interesante donde vemos que cómo se siniestran más los usuarios de moto. Los usuarios de moto han crecido ostensiblemente en los últimos años en Colombia, inclusive en Manizales, en todas las ciudades, porque es una opción barata para las personas, pero supremamente cancerígena para la movilidad urbana. Son las personas que más se accidentan, estamos perdiendo vidas por ello, y son los usuarios que generalmente más infringen las reglas de tránsito, y muchas veces son los que, por ejemplo, más matan a los peatones. Pero bueno, en Villavicencio también hicimos una planificación para la expansión de lo que era el sistema de bicicletas públicas, que era esto, 7 estaciones, y lo planificamos a inmediato, corto, mediano y largo plazo. Entonces nosotros, ¿qué les dijimos? En Villavicencio tienen una buena red de ciclorrutas, no es muy robusta, pero estaba supremamente desconectada.
Entonces usted podía ir 3 kilómetros en una muy bacana, una buena ciclorruta segregada, y llegaba a un punto en el que otra vez le tocaba compartir con buses y al kilómetro luego encontraba otra. Entonces les dijimos, en un primer paso, conecte las redes que ya tiene, aproveche. Y en temas de planificación urbana y de movilidad activa, hay un dicho que inventaron los holandeses, y es que usted construye ciclorruta segura, conectada y densa para los ciclistas y para la movilidad activa, y eso se le va a llenar. O sea, usted no puede esperar a que miles de personas empiecen a salir en las vías a compartir con un carro donde usted tiene desventaja para que construirle una infraestructura segura. No, al revés, construyale la infraestructura, ofrézcasela para que las personas empiecen a animar a hacerlo. Eso también lo hicimos a través de modelos de oferta, mirando Caño, La Coela y esta red. Esperamos, pues, eso fue en el 2019, en diciembre, esperamos que la alcaldía haya cogido nuestra recomendación, que no solo iba con esto del plan de movilidad segura, sino que también tenía un componente de movilidad eléctrica y de equipamientos para la movilidad muy fuerte, el cual hicimos con la UNALCE de Bogotá. Es muy interesante saber que llaman harto a las universidades para hacer este tipo de proyectos, porque no hay muchas firmas acá en Colombia que lo hagan. Están más que todo en Bogotá, en Medellín, pero por ejemplo acá en Manizales hay muy pocas, y digamos el conocimiento que tienen no tiene tanto background como el de la universidad. Bueno, el último problema es el de polución del aire. El de polución del aire contribuye a la muerte de más o menos 1.3 millones de personas. Ustedes no saben, pueden no saberlo, pero la gasolina y, y el diésel lo que hacen es matarnos lentamente por toda la polución que genera. Esto es algo que estamos tratando también desde nuestra área de la ingeniería civil y la ingeniería de transportes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto cambie? Vamos a ofrecer más infraestructura para que, digamos, buses eléctricos lleguen, buses a gas, o vamos a hacer que las personas se cambien a vehículos eléctricos. Pero ahí es donde todo se junta. Estos tres problemas son tangenciales. Si usted, digamos, bueno, cambiemos todos los carros haciendo así, chasquear los dedos, cambiémoslos por eléctricos, pero eso no va a hacer que se le cambie el problema de la congestión. Y un carro eléctrico también puede llegar a 100 kilómetros por hora, entonces eso no va a hacer que dejen de matar personas. Entonces, todos estos problemas son tangenciales, son integrales, entonces los debemos atacar desde distintos lados, pero teniéndolos en cuenta uno del otro. En el proyecto de Villavicencio, por eso teníamos en cuenta, con el proyecto de Villavicencio de la red de movilidad segura, red de movilidad eléctrica, lo que estábamos intentando era eso, atacar el problema de movilidad urbana de Villavicencio de una manera integral, ofreciéndole a las personas alternativas para moverse de una manera segura, eficiente y buena con el medio ambiente, solucionar los problemas puntuales de seguridad vial que habían, y bueno, esperar que en el tiempo, que es un proyecto a 12 años, que en 12 años tengan más de 300 kilómetros de ciclorruta. Estos titulares que el año pasado se dieron, se daban constantemente. Medellín, con una crisis de polución alta, y Bogotá. Medellín es un caso particular, dado que tiene uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, y lo digo en el sentido integral. Tiene metro, tiene buses BRT como Transmilenio, por ejemplo, pues tipo Transmilenio, tiene un sistema integrado de transporte, pues de transporte público, tiene ciclorrutas, tiene un sistema de bicicletas gratis, tiene metrocables, y así toda la gente sigue utilizando su carro, su vehículo privado, su moto. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal en Colombia para que, digamos, esos cambios de paradigma no se estén dando? ¿O es más un cambio que se le va a tener que forzar a las personas? No sé ustedes qué piensan. Esta fue una publicación que me encontré el año pasado y que me alertó mucho, y decía como que los niños
en algunos lugares, en los lugares más contaminados del mundo, tienen una esperanza de vida de 20 años menos. Entonces, imagínense, o sea, antes creíamos que pues íbamos a vivir cada vez más tiempo, pero definitivamente estos problemas de polución pueden estar haciendo que vivamos menos en un futuro. Entonces, acá les quería mostrar también que el problema del transporte urbano, de la movilidad urbana, se pondrá peor, sobre todo en las ciudades latinoamericanas. Vamos a tenerlo que atacar de una manera integral y de una manera directa. Y acá es donde, digamos, esta rama es donde entra. ¿Cómo vamos a hacer que esta imagen de la izquierda, que es de Estados Unidos, esta imagen de la derecha, que es de China, se convierta más bien en esta, que es de Alemania? Que los espacios donde antes eran dedicados para el vehículo se dediquen a las personas, porque seguramente la parte superior, sí, bueno, usted venía muy bacano en su carro, se parqueaba y todo, pero pues bueno, la parte de abajo lo que hace es más interacción, le da más seguridad, usted se puede tomar un café tranquilo. Yo no me imagino que una persona en un carro en Manizales pueda hacer lo que yo haga, que es irme en mi bicicleta y parquearme en el multicentro Estrella a comer un buñuelo. No, o sea, no puede hacerlo. Y si lo hace es muy descarado porque lo que va a hacer es generar congestión en las vías. Entonces yo les propongo que si les interesa este mundo de la movilidad urbana, de la ingeniería de tránsito, la ingeniería de transporte, es un cambio de paradigma. E inclusive para los que, digamos, les gustan más las estructuras o para los que están acá de colegios que simplemente están interesados en la ingeniería civil, empiecen a pensar más en un cambio de paradigma, más en que no es que yo me muevo por mi beneficio personal y todo eso, sino bueno, cómo me muevo, de qué manera, cómo sería más eficiente y para que así, digamos, una ciudad pueda movilizarse de una mejor manera y de una manera más eficiente y, digamos, todos nos beneficiemos de eso, porque estoy seguro que si, por ejemplo, el 60% de las personas que se mueven en vehículo privado lo hicieran en buseta en Manizales, estaríamos ganando. Primero, porque en este momento las busetas comparten vía con los de vehículo privado, entonces es la misma congestión, no tenemos un carril exclusivo. Entonces, se aumentaría la velocidad de operación, los dueños de la buseta tendrían más ingresos, llegaríamos más rápido, habría menos contaminación, habría menos accidentes, entonces todo se puede mejorar si, digamos, hay una visión más holística y todos pensamos más como en el beneficio de todos antes que en el beneficio propio. Acá les dejo un poco de la pirámide inversa de movilidad, que es algo que muchos de pronto no habían conocido y es algo que todas las ciudades en este momento que tienen plan de movilidad, como Manizales, que es un plan de cómo manejar la movilidad a corto, mediano y largo plazo, tienen, y es la prioridad. Primero los peatones, las personas con movilidad reducida, las personas mayores, luego la movilidad activa, no solo los ciclistas, sino en este momento también, por ejemplo, las patinetas, scooters, etcétera. Luego el transporte público, que es supremamente eficiente, es el que en términos de espacio es el más eficiente y que pues por ejemplo ahorita con lo de la pandemia por el COVID ha sido muy satanizado de una forma que no, sin pruebas, hay incluso pruebas de que no hay peligro en viajar en transporte público y eso es algo que también nosotros desde el área de planificación urbana y del transporte hemos defendido, o sea, y no satanicen el transporte público, el riesgo no es mayor dentro del transporte público que afuera, entonces, porque lo que ha hecho esta pandemia es que ganamos por unos lados, pero perdemos por otro, entonces muchas ciudades alrededor del mundo, incluso Manizales, le han ganado espacio al vehículo particular, le han quitado esa prioridad, creando más carriles bici y más espacio para la gente, pero también hemos perdido porque se sataniza el transporte público y mucha gente dice, no, venga, es que a mí no me gusta la bicicleta y no me puedo ir en transporte público, entonces como me tengo que ir seguro, me compro una moto. Y eso es algo supremamente contraproducente para todos. Bueno,
acá les quería presentar algunos proyectos interesantes en los cuales estoy participando y he participado, porque pues esto no es solo de vías, esto no es solo de transporte, tenemos muchas visiones y tenemos un mundo muy amplio del cual agarrarnos. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto de la Universidad de Los Andes para el consultor y que estamos haciendo con el Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible y con el Reino Unido y la Embajada Británica. Lo que estamos haciendo es medir 18 indicadores de transporte para Manizales como caso de estudio. Estos indicadores, junto con otros, ya los midieron en Bogotá y están haciendo unas mediciones en Barranquilla y en Villavicencio, pero nosotros, como el Grupo de Movilidad de Investigación en Movilidad Sostenible, ya que tenemos tantos datos de Manizales, fuimos escogidos para calcular estos indicadores. Entonces, la idea es que estos indicadores les puedan servir a los tomadores de decisiones, por ejemplo, los secretarios de la administración municipal, el alcalde, los gremios, para tomar decisiones en distintos sectores, como el de la movilidad sostenible. Entonces, fíjense que por acá tenemos todo lo que tiene que ver con la oferta de transporte público, de bicicletas, de modos no motorizados, a qué equipamientos somos accesibles. Es decir, usted como persona que vive, no sé, en X o Y posición de la ciudad, ¿a cuántos colegios alcanza a ir? ¿A cuántos centros de salud? ¿A cuántas universidades? Todos estos indicadores los estamos midiendo acá. ¿A través de qué? A través de distintos insumos. Acá, por ejemplo, es la cobertura de los paraderos de transporte público, que muchos están, más del 80% de las personas están a menos de 500 metros de un paradero de transporte público. Pero imagínense en Manizales con pendientes de más del 10%, caminar 500 metros, no sé. De igual manera, estos son unos de las herramientas que utilizamos, que son software SIG, ARGIS, QGIS, que los van a aprender a manejar, digamos, de pronto no muy directamente durante la carrera, pero sí son muy importantes para nosotros como planificadores. Tenemos un indicador que es la infraestructura destinada a la bicicleta. Teníamos 0 en el caso de estudio, que era una comuna de la ciudad. Y bueno, la tasa de movilidad, cuántos viajes diarios usted está haciendo. Entonces, como les decía, podemos crear muchos indicadores y ayudar mucho a la ciudad para tomar decisiones. Como la cobertura de las universidades. Por ejemplo, si usted está en la ciudadela del norte, acá, y necesita estudiar, pues lo mejor sería que estudiaran las que estuvieran más cerca, así digamos su calidad de vida no bajaría tanto, viajando 50 minutos hasta la Nubia. Eso también podría ser un síntoma para que la persona no decida entrar a una universidad a otra. Pero si digamos todas quedaron un tiempo de 30 minutos, bueno, yo podría estudiar viviendo en la ciudad del norte, estudiaría en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, nosotros como planificadores urbanos, ingenieros de tránsito, ¿qué proponemos para que estos tiempos de viaje bajen para, digamos, el transporte público? Este es otro que me gusta mucho, que es la violencia de género enemiga de la movilidad sostenible. Hicimos unas encuestas en Manizales preguntando si habían sido acosados o abusados mientras se movían en la ciudad. Esto nos parece muy importante porque ahí podemos identificar qué modos de transporte son más peligrosos y a qué grupos de personas debemos ponerle especial atención cuando vayamos a crear proyectos o políticas públicas. Nos dimos cuenta que por género el 76% de las mujeres ha sufrido de acoso o abuso sexual mientras se mueve. Y eso es algo que las hace sentir inseguras en el transporte público, mientras caminan. Y eso no le pasa a los hombres en definitiva. 86% dijeron que no les había pasado. Y el otro 14% lo que afirmaron fue que sufrían bullying, los miraban feo. Pero en serio, este es un tema que para nosotros como planificadores de ciudad o para ingenieros de tránsito, que digamos vamos a decir, venga, es que vamos a poner una nueva ruta de transporte público. Si nosotros no tenemos en cuenta, digamos, esto de cómo se mueven las mujeres y por qué no se están subiendo a esa ruta, de pronto lo que pasa es que el conductor lo que hace es
acosarlas, decirles piropos, cosas o veces feas, y lo que va a hacer es que se bajen, que se compren una moto o compren un carro o que le digan al papá que las lleve o que les den para el taxi. Y eso puede ser un gran enemigo de la movilidad sostenible. De hecho, acá podemos ver como las miradas morbosas es algo que es supremamente maluco para las mujeres. Los silbidos, los piropos, inclusive algunas han sido perseguidas, como que venga, deme su número, usted quién es. Entonces, hacerlas sentir seguras en definitiva me va a ayudar tanto a hombres como a mujeres y va a hacer que de pronto no se bajen personas del transporte público. Por ejemplo, vea, de las 54 mujeres que dijeron haber estado usando el transporte público antes del acoso, luego del acoso solo 38 afirmaron estar utilizándolo. Si esto lo volvemos a escala global, en serio estamos perdiendo pasajeros y esto es un problema de todos. Hay un caso particular, una amiga de la universidad le tocó como un señor se masturbaba en uno de los buses en los cuales ella se venía para la U y lo primero que hizo fue llamar al papá y decirle, no, me tiene que comprar una moto sea como sea porque yo ya no soy capaz de subirme a una buseta. Si tienen la capacidad económica y ustedes como de pronto padres de familia van a hacerlo y eso puede ser muy seguro para ella, pero pues en definitiva para toda la ciudad puede ser contraproducente. Este es otro proyecto en el cual estoy trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos haciendo, midiendo unos niveles de justicia en el transporte para 10 ciudades de Ecuador. En este me ha tocado trabajar mucho con con lenguajes de programación para poder hacer cálculos en lote, porque pues nadie va a hacer 10 veces los 10, me toca hacer 10 ciudades y calcular más de 15 oportunidades diferentes y hacer eso uno por uno es supremamente, toma mucho tiempo. Entonces, es para decirles que en nuestra área de la movilidad sostenible tenemos muchísimos accesos a datos abiertos, Big Data, datos de celulares, que son aliados para nosotros en cuanto a resolver esos problemas específicos. Estas Quito, estamos midiendo a cuántos hospitales alcanzan en menos de 1.400 metros las personas. ¿Por qué? Porque pues esto puede suponer la vida o la muerte para alguien. Entonces, si usted no tiene acceso a ninguno, ¿uno qué supone? Pues que en un momento cuando usted lo necesite, le puede fallar esa accesibilidad a esos equipamientos. Bueno, ya para terminar, como, como conclusiones, quería, quería contarles pues que esta es una rama muy apasionante. A mí me encanta, como les decía antes, que ir a construir el hospital, poderle decir a una ciudad, venga, es que es mejor para todas las personas, inclusive para los más desfavorecidos, ubicar el hospital en X o Y posición, porque la infraestructura, por ejemplo, del transporte es mejor en ese lugar, va a ayudar al urbanismo. Entonces, los invito a que si están interesados en estos temas, nos escriban al grupo de investigación. Estamos totalmente abiertos a conseguir más integrantes, tenemos muy buenas ideas, estamos abiertos a todo y lo bueno de nosotros es que somos academia de alguna forma, entonces no estamos eh, por ninguna bandera política ni nada por el estilo, sino que estamos por lo que a la ciudad le beneficie más o a las ciudades les beneficie más. Entonces, bueno, muchas gracias y si tienen preguntas, bienvenidas. Muchas gracias al compañero Santiago Cardona Urrea que nos acompañó en este momento y en la presentación que acabamos de ver sobre movilidad sostenible, sobre cómo se asocia, haciendo una analogía de cierta manera, de cómo se puede planificar una ciudad de la misma manera que lo hacemos con los juegos, ¿cierto? Invitamos a la reflexión con respecto a todos estos temas, con respecto al cambio de paradigma, frente a los retos que también se propone esta rama de la ingeniería civil, como lo veíamos, las violencias basadas en género afectan bastante esta situación. Y pues que concluye también con una invitación para participar en el grupo de investigación de movilidad sostenible que
dirigido por el profesor Diego Escobar. Bueno, en este momento pues las personas pueden hacer uso de la palabra. Ahí está la opción de levantar la mano, está la opción del chat o sencillamente pedir la palabra por el chat. Nosotros la asignamos y pues pueden prender el micrófono. Gracias. Tengo una pregunta. Mucho gusto, mi nombre es Daniel y estudio Ingeniería Civil. Pues, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Pues a mí pues siempre me ha interesado por la parte de la Ingeniería Civil esta rama, lo que son las vías y transporte. Y yo tengo una pregunta, pues, por ejemplo, cuando pues en las ciudades colombianas, normalmente hay calles que son muy angostas y son bastante transitadas, que algunas ya cuentan como avenidas o calles principales en donde, bueno, hay hartas ramificaciones, se podría decir. Eh, en ese sentido, ¿qué solución se puede dar cuando no está el espacio, cuando no hay un espacio peatonal? Por ejemplo, es que no sé qué ejemplo hacer. Por ejemplo, cuando yo vivía en Ibagué, habían calles en las que pues ya las casas estaban construidas y eran angostas. ¿Y qué solución se puede dar ahí cuando hace falta las bahías, los parqueaderos? Ok, no, mira, pues sin un ejemplo en particular sería muy difícil, pero lo que uno debe hacer es ir al caso particular, estudiarlo, mirar lo que espacio hay. Y lo que te decía, estas soluciones, sobre todo en los términos de movilidad sostenible, son a largo plazo. Puede ser que en un momento dado, inclusive ha pasado, hace muchos años pasó que decían, venga, es que yo no tengo más espacio y estas casas ya están constituidas, lo que vamos a hacer es comprar las casas para ampliar las vías. Y eso pasó durante muchos años, porque lo que se hacía, lo que te decía, era darle espacio cada vez más a los carros. Ahorita lo que yo te diría es estudiar el caso particular y mirar cómo hacer para que la gente deje de utilizar esa vía con tantos carros. No sé si me hago entender. Para que dejen de usar ese modo de transporte en esa vía en particular, ya que es tan angosta, y dejársela de pronto completamente a las personas. Un caso particular acá en Manizales, la carrera 23. Es una vía que tiene una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, es adoquinada, es semipeatonal y la gente prácticamente es tan angosta que muchas veces los carros no caben o los camiones, hay carros que se parquean al lado y lado, no hay bahías, la infraestructura no está dada para el vehículo. Entonces, el paso siguiente sería de pronto peatonalizar. Entonces, pues más o menos así, pero si en un caso así sería muy difícil darte, pero si le preguntas de pronto a varios profesionales, de pronto alguno con una visión muy prograda de lo que es la ingeniería de tránsito, te dirá, no, si necesitamos que por ahí pasen muchos carros, tumbemos y hagamos, puede que pase, y aún pasa, de hecho. Vale, gracias. Vale, Sí. Bueno, hacemos el llamado de atención de que por favor el uso de la palabra se lo toman cuando los moderadores, algunos de los moderadores les asignen la palabra. Como dijo mi compañero, tiene la palabra Santiago Díaz Ruiz. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Santiago, por la presentación. Yo tenía una pregunta y ya es a situación presente, caso Manizales, con el tema de la ciclobanda, pues los que estamos enterados o los que vivimos acá en Manizales, porque el tema de la ciclobanda y de impulsar la movilidad sostenible en la ciudad es algo muy importante, siendo una ciudad muy pequeña, que no cuenta como con infraestructura para eso, pero pues la ciclobanda que estamos usando sigue siendo en algunos casos pues digamos que un poco controvertida o no cumple como con los parámetros necesarios, Santi. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para implementar para impulsar la movilidad sostenible, el uso de la bicicleta, pero siempre y cuando se cumplan como con esos parámetros que se deben cumplir para la seguridad? Ok, ¿ahí me escuchas? Es que me habían muteado. No sé si se Sí, escucha. sí. Ah, ok, mira.
Yo creo que es importante entender el contexto en el cual se levantó en un primer lugar la ciclovanda. Como dije en una parte de la presentación, hubo muchas políticas de movilidad sostenible que ganaron espacio con esto de la pandemia. Entre ellas fue espacios para la movilidad ciclista. Creo que para nadie es un secreto, para los que somos de Manizales o los que han vivido en esta ciudad, que hace un año para nosotros era imposible, inclusive para mí que estudio el tema y que soy ciclista urbano también y ciclista deportivo, que por la Santander hubiera un espacio dedicado para los ciclistas. Pero este espacio que fue habilitado por cuestiones de la pandemia, esto fue algo provisional, algo de emergencia para, digamos, darle una alternativa segura, por lo que decía del transporte público, por lo que decía de que habían menos carros en las vías. Entonces esto es muy importante. Primero, que era una medida provisional y en el momento en el que, bueno, era una medida provisional, sí, tenía muchas fallas, tiene muchas fallas, pero yo creo que es muy importante decir que ese espacio ganado, si lo llegamos a perder, va a ser muy difícil recuperarlo. ¿Por qué? Porque, como les decía, la gente piensa muchas veces desde su interés personal. Entonces, la gente que utiliza carro va a decir, es que a mí me quitaron 1 metro y para mí va a ser más difícil andar, voy a tener que andar con menos velocidad. Entonces, yo creo que esos espacios ganados son muy importantes. Yo lo primero que celebré fue que la iniciativa de quitarle espacio al vehículo privado, eso es algo supremamente difícil, eso es un debate que inclusive ha pasado en muchas ciudades del mundo, inclusive la semana pasada en Berlín, una ciudad del primer mundo donde conocen de movilidad sostenible, tumbaron los carriles bici, tumbaron 8 carriles bici porque no tenían estudios. Entonces, este carril bici tiene un estudio preliminar por el tema de la pandemia y como era emergencia, ellos no podían, por así decirlo, contratar un gran estudio para que se iba a demorar unos meses para lo que necesitaban ya. Ha pasado tiempo, ya han pasado como 4 meses. Ahorita lo que debe hacer, yo creo que la administración municipal es contratar un estudio formal que lo que diga es, vea, por la Santander puede ir una ciclorruta de estas características que sea segura y que sobre todo no tenga problemas jurídicos en el futuro, que para mí era lo que desde que la levantaron, pues desde que la hicieron, era lo que me daba susto que pasara, que definitivamente pasó y que pues ganó, por así decirlo, la ciudad. Entonces es importante hablar de ese espacio ganado que es muy relevante y que ahorita ya que pasó el tiempo, que ya estamos en la desescalada, bueno, desescalada no, ya estamos por así decirlo, en una nueva normalidad, la ciudad debe ir más allá, contratar unos estudios más fuertes y meterle toda a movilidad sostenible, que en este caso sería a través de la ciclobanda como una gran bandera. Dale, Laura Melissa. Bueno, buenas noches. Yo quería preguntar qué tanta influencia y cómo se puede prevenir o trabajar para que el rechazo de la población no haga fracasar un proyecto que pueda ser potencialmente beneficioso. Listo, mira. En estos proyectos de movilidad sostenible, en estos proyectos de planificación urbana, uno siempre tiene que tener un momento en el que escucha a la población. Uno debe escuchar a la población para escuchar sus necesidades, sus ideas, ellos qué quieren aportar, porque hay algo que no les dije en la presentación y es algo que me gusta mucho de este tema en particular, y es que la movilidad es de todo, el transporte es de todos, la ciudad es de todos, el derecho a la ciudad es de todos. Entonces, todos vamos a tener una experiencia de movilidad. Entonces, bueno, si tú te mueves en tu carro, te mueves en tu bicicleta y te van a hacer una nueva vía, a ti te gustaría, bueno, decir, venga, es que a mí me gustaría que haya una ciclorruta, o a mí me gustaría que los andenes sean más amplios porque mi abuelo anda muy despacio, entonces no podemos ir los dos a la par, o yo soy discapacitado no, una persona con movilidad reducida y no tengo rampas. Entonces, para yo creo que mitigar el rechazo a la población, porque rechazo siempre va a haber personas que estén en desacuerdo con cosas, hay algo muy importante que es eso. Primero, escuchar a la población a través de estos talleres,
se llaman talleres de la ciudadanía, a escuchar, decir, va a tener tales maneras, lo podemos escuchar, tener en cuenta sus ideas, todos estos proyectos. La otra, ya cuando se vaya implementando, que con las ciclobandas que no hubo nula difusión. Si ustedes se acuerdan, y los que no son de acá de Manizales, lo que pasó fue que ellos tenían el estudio 15 días antes de iniciar la ciclobanda, ellos ya tenían listo el estudio porque creo que yo lo conocí. Pero un día antes de empezar la ciclobanda se mostraron al mundo. Fue como que venga, mañana va a haber una nueva ciclobanda en la Santander y ustedes del vehículo privado les vamos a quitar 1 metro y les va a tocar andar más despacio. Obviamente ese choque fue muy fuerte y hubo gran resistencia. Entonces es muy importante esa etapa de escuchar a la población y empezar a mediar. Y sobre todo, por ejemplo, en este caso de la planificación del transporte, nosotros tenemos algo de lo que nos podemos pegar y es una ley que dice que debe haber una cátedra de movilidad sostenible desde el colegio y en la universidad para enseñar a las personas sobre este tema, que yo creo que es muy importante porque nos beneficia a todos. Entonces esa sería como lo que te podría decir en ese tema. Juanes, Buenas noches. Listo. tiene la palabra. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Aristizábal, soy estudiante de Ingeniería Civil. Al ingeniero Santiago, muchas gracias por la presentación. Es un tema bastante importante. Algo muy importante de lo que mencionaba es el tema del cambio del paradigma. Llevamos ya más de medio siglo en nuestras ciudades diseñando solamente para los carros y viéndolos como la prioridad. Y es porque una de las principales problemáticas y factores en cuanto a esto es que aún en Latinoamérica seguimos pensando que el tema de tener un vehículo particular es significado de estatus social, ¿cierto? Y algo que sí es cierto es que muchas personas hoy aspiran es a tener un carro particular, pero ahí es donde entra lo que mencionaba el ingeniero y es el tema de el cambio de paradigma, de que tenemos que empezar a ser conscientes de todos esos problemas que está generando en nuestras ciudades, el tema de los problemas que hay debido a la mala planificación urbana que hemos tenido, el tema de los vehículos con el ruido que generan, de uno no poder estar tranquilo y calmado en la ciudad, de la contaminación, el tema de la seguridad vial, el tema del gasto público que se invierte por la accidentalidad, por las campañas que se hacen. Son muchos factores, ¿cierto? Entonces es muy importante eso del cambio de paradigma y también lo que mencionaba de que la ciudad es de todos. Estamos diseñando solamente para los carros, pero ¿cuándo vamos a poder tener nuestras ciudades para toda la gente, para los peatones, para los ciclistas? Porque si seguimos construyendo y construyendo vías para los carros, pues digamos, con el tema de la ciclobanda, mucha gente de la que aquí en la ciudad de Manizales, muchas de las personas que lo controvierten dicen, bueno, entonces nos están obligando a ir en bicicleta, pero yo creo que por el contrario, en nuestras ciudades nos han obligado a aspirar a tener un vehículo particular, ¿cierto? Entonces era destacar esas dos cosas y como último una pregunta y es, ¿cuáles pueden ser esas acciones más fuertes para hacer que las personas vean atractivos modos de transporte diferentes, en este caso modos de transporte sostenibles, y migren sus modos de transporte? Ok, esa pregunta es bastante complicada porque hasta yo me la hago, pero en lo que he leído, en lo que hemos visto es que nosotros somos como no sé cómo llamarlo, como una comunidad social que se deja llevar por los demás. Entonces, como esa historia de que si una persona empieza a tirar piedras, muchas veces los demás empiezan a tirar piedras también. Entonces, si unas personas empiezan a utilizar la bicicleta y empiezan a ver, venga, es que hay gente que ya está utilizando monopatines, por ejemplo, muchas personas empiezan a contagiar de ese comportamiento. Entonces, una es esa, dejarse contagiar de ese comportamiento. Inclusive yo me dejé contagiar de ese comportamiento cuando empecé a moverme en bicicleta, ¿cierto? Que si no me muevo en bicicleta, me muevo en buseta. Y pues muchos también en mi familia me dicen, venga, cómprese un carro. Y yo no, pues eso no está entre mis intereses.
bueno, no por ahora, pues de pronto uno ya después con familia o cualquier cosa que pase, ya las prioridades cambian, ¿cierto? Pero otra cosa muy importante, en el tema de movilidad activa, sí te puedo decir que construir infraestructura segura, conectada y interconectada pues entre sí y segura para los modos activos de transporte va a hacer que la gente se motive. Si tú tienes, por ejemplo, tu mamá de, no sé, 50 años de edad, ella en este momento puede que no se le ocurra coger una bicicleta para ir al centro, para ir al cable o para ir a algún lugar. Pero si tú le dices, vea mami, es que hay una ciclorruta segura por la cual usted va a ir completamente separada de los carros y usted va a poder ir a su ritmo y la gente se va a empezar a motivar. Entonces, eso yo creo que puede ser como las dos alternativas que te puedo decir en este momento, pero inclusive hay alternativas más fuertes y es limitar, que yo estoy muy de acuerdo con ellas, pero digamos ahí he tenido como, por así decirlo, enfrentamientos argumentales con otros ingenieros en este tema, y es que yo digo, venga, si nosotros no hacemos esto, si nosotros no limitamos el uso del transporte privado, ya sea moto, carro, nos vamos a inundar. O sea, la gente va a seguir comprando. Entonces, yo creo que también hay que obligar a la gente porque ese cambio no va a ser tan fácil. Como te decía, el cambio va a ser largo, esto es algo de largo aliento. Entonces, creo que para las ciudades colombianas y latinoamericanas necesitamos ir más allá. Y por ejemplo, en el caso de las motos, que si alguno pues tiene moto y todo eso, me perdonarán, pero desde el gobierno nacional se debe limitar la venta de motos e inclusive subir los precios para que la gente no pueda acceder a ellos. Aplicar otra sobretasa a la gasolina, aplicar sobretasa al parqueo, cobrar por congestión. Venga, es que usted está usando espacio, yo le cobro por ese espacio para que la gente, diga, venga, es que a mí ya no me sale moverme en carro, me toca moverme o en buseta o en bicicleta. Entonces esas yo creo que son alternativas que, bueno, no son una alternativa, son como la suma y las ciudades tienen esa opción, las ciudades tienen esa opción, pero digamos yo he visto resistencia en esas últimas porque dicen, usted no le puede, no me acuerdo cuál era el dicho, pero usted no le puede dar correa sin darle zanahoria a las personas, entonces usted no le puede poner una sobretasa de parqueo sin darle unas alternativas seguras de transporte o alternativas. Entonces, creo que es un poco difícil la pregunta, pero espero haber ahí dado algunas ideas en el aire. Vale. Nicolás, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos y ingeniero, muy buenas noches. Muchas gracias por su valiosa presentación inaugural pues, para esta feria académica. Yo aprovechando que usted nos dio un contexto muy amplio de lo que es la ingeniería de tránsito y que mencionó al comienzo de su presentación algo acerca del transporte, reconociendo la premisa de que la logística de transporte de carga, de provisión de los principales indumentos, alimentación, etcétera. En nuestras ciudades se basa en camiones, se basa en un sistema de carga que va de los puertos a las ciudades y también entendiendo que la movilidad de ciudad a ciudad se hace a través de transporte intermunicipal y a través de carros. ¿Cómo debería ser hacia futuro? ¿Cómo se debería movilizar la carga? ¿Cómo deberían movilizar las personas en un país con las condiciones topográficas como las de Colombia, que está en medio de la cordillera de los Andes? ¿Cuál debería ser esa visión de país? Ok, pues bueno, no me atrevo a hablar mucho del tema porque conozco poco. Como les decía al principio, creí que mi primera decisión o mi decisión más grande iba a ser qué estudio, decidí estudiar ingeniería civil. Luego, ¿en qué me especializo? Decidí especializarme en vías y transportes, pero vías y transportes tienen un cúmulo de cosas. Yo de transporte logístico y de carga, que es un mundo totalmente, es un mundo aparte, bueno, no aparte, sino un mundo muy grande,
conozco poco, pero yo me atrevería a decir, conociendo el plan de transporte intermodal de Colombia, creo que pues por historia y todo lo que pasó pues en los años 50 con dejar atrás todos los trenes que teníamos, creo que Colombia debe seguir en un primer lugar fortaleciendo su red férrea porque es mucho más eficiente. Como tú decías, del puerto a la ciudad en una tractomula, viendo que en un tren se pueden transportar 50, 60, 100 vagones de lo que es una tractomula. Creo que esa sería una opción, empezar a fortalecer lo que hay e incluso se han estado construyendo más líneas férreas. Y la otra es el transporte fluvial, que sería por ejemplo, entre La Dorada y a través del río Magdalena. La navegabilidad del río Magdalena es algo supremamente importante para la nación, entonces eso puede hacer que nos conectemos a través de vía férrea y vía fluvial y que sea mucho más eficiente el transporte de mercancías. Colombia es uno de los países que es menos eficiente en transporte de mercancías a nivel latinoamericano y eso hace que los productos sean mucho más caros en los fletes. Un mercader nos contaba la otra vez en un congreso que le costaba más traer el container desde Barranquilla a Bogotá o de Buga a Bogotá que de China a Buga. Entonces imagínense la dimensión de eso. Entonces yo creería que esas son de las opciones más como que en primer medida podría Colombia explorar y de hecho está explorando. Listo, Daniel, tiene la palabra. Bueno, gracias. Yo pues en este momento me salgo un poco el rol de moderador, pues porque también tengo una pregunta con respecto al tema. Y es que se habla mucho, y lo he escuchado bastante, por decirlo así, el transporte multimodal. Alguien, por ejemplo, que suba su bicicleta a la buseta y la baje en donde la necesita y puede arrancar en ella hasta su sitio de trabajo o algo así. Por ejemplo, una persona que viva en el barrio Cervantes y estudia en la Universidad Nacional sede La Nubia. Entonces, pues, ¿cuál es una alternativa que a hoy Manizales le esté ofreciendo a esa persona para decirle, hey, parce, deja el carro en la casa, no tiene por qué conseguirse un carro, vayas en bicicleta para la universidad y puede o tenga la certeza o la seguridad, entre comillas, de que puede volver seguro a su casa? ¿Qué alternativas le ofrece, por ejemplo, la ciudad al día de hoy? Listo, mira, eso del transporte intermodal o multimodal es algo muy importante, sobre todo en ciudades muy grandes como Bogotá, París, etcétera. ¿Por qué? Porque pues muchas veces lo que tú decías, se van hasta el primer modo de transporte en bicicleta, agarran un sistema férreo más grande, o un BRT o un metro, y pues llegan a su destino. En Colombia, en Manizales, por nuestras grandes pendientes y largas, pues porque pueden ser 1 o 2 kilómetros subiendo, eh, hay empresas que han intentado. El problema es que son empresas privadas. O sea, en este momento el transporte público lo manejan empresas privadas, o sea, no es como la alcaldía decirle, venga, es que todas tienen que poner un rack de bicicletas. No, todavía no pueden hacerlo, sino que es más de iniciativa privada. Algunas lo han hecho, creo que las de Socobuses tienen algunas rutas o algunas busetas más bien que tienen rack de bicicletas, pero el problema ha sido enorme con los conductores. Entonces, en este momento hay alternativa, pero es baja. Por así decirlo, un porcentaje muy bajo de busetas en este momento tienen la posibilidad de subir tu bicicleta y hacer una parte del trayecto. Yo creo que sería más atractivo si en un futuro la mayor cantidad de buses tienen ese rack y a ti te dan un diferencial por ese viaje. Es decir, te cobran, no sé, la mitad o te dan un aliciente como para tu moverte en bicicleta y decirle, venga, se está moviendo en bicicleta, venga, le damos una parte de su pasaje, como para que la gente se sienta motivada. Porque, si te soy sincero, yo prefiero irme de una vez en la bicicleta, porque pues es un pasaje que me estoy ahorrando. Y así pueden estar pensando muchos. Entonces,
eso de la parte intermodal, de la intermodalidad del transporte, no solo se puede pensar en bicicletas, sino qué vamos a hacer en las partes alejadas de los barrios donde no llega la ruta de transporte público para que esa gente vaya hasta el paradero. Se pueden utilizar patinetas, se pueden utilizar bicicletas eléctricas. Entonces, que pues todavía nos queda, han hecho avances acá en Manizales, pero nos hace falta, sobre todo porque la oferta de racks es baja e inclusive los conductores no les gusta y lo ven uno con la bicicleta esperando y siguen derecho. Entonces, eso sería como lo que tengo para contarte al respecto. Vale, gracias. Y finalizamos con Laura Melissa, que había pedido la palabra. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué tan buena recepción tuvo el estudio que indicó la posibilidad de limitar el acceso de vehículos particulares al centro histórico de Manizales? Y la otra, pues que sé que es una pregunta muy difícil, pero de pronto tengas alguna idea o conozcas algún ejemplo de cómo se podría de pronto hacer una articulación para que los gobiernos opten por construcciones a largo plazo y se vinculen a proyectos de este tipo sin obstaculizarse unos a otros y cambien y abandonen la ruta a seguir de un gobierno a otro y entonces se frustren muchos proyectos de movilidad sostenible. Ok. Bueno, lo del centro histórico fue una primicia que les di, entonces eso apenas está en el Ministerio de Cultura contándose. Se hicieron como te dije ahorita les conté que se hicieron varias presentaciones al público en general para contarles cuáles eran las alternativas que se estaban dando. Entonces, este proyecto todavía no está aprobado. Este proyecto tiene que pasar por unas instancias ante el Ministerio de Cultura y luego tiene que ir al Consejo Municipal para su aprobación. Entonces es ahí donde las personas tienen la posibilidad, si no lo hicieron durante el desarrollo del proyecto, decir, venga, es que a mí no me gusta que me digan que no puedo entrar en carro en el centro histórico. Entonces, en ese punto es donde vas a tener la posibilidad o van a tener la posibilidad los que estén de acuerdo de decirle al proyecto, no, por favor, modifíquelo, tengan en cuenta estas cosas, o si estás en apoyo, apoyar. Esas serían como las fases finales del proyecto. Les quería contar como para decirles que esas son alternativas, porque así como en este caso se dijo este tipo de cosas, también se puede decir que se haga un segundo piso en la avenida 22, no sé, por ese estilo. Eso por ese lado. E inclusive por el consejo pasan la gran cantidad de proyectos, pasan todos los proyectos que se van a hacer en Manizales, en Colombia, pues en cada ciudad de Colombia. Y como nosotros les dimos la potestad a ellos de decidir sobre nosotros, ellos son los que, por así decirlo, son la opinión ciudadana. Uno tiene la posibilidad, incluso varios compañeros han ido a dar sus opiniones al consejo. Yo personalmente nunca lo he hecho, pero ahí es donde, pues digamos, la gente puede oponerse. E inclusive he visto proyectos totalmente frenados por las decisiones de las personas. En este momento en Bogotá, la carrera séptima sacaron todo un carril de la carrera séptima, que dicen que es la principal avenida de Bogotá. Yo la verdad, Bogotá no la conozco mucho, pero si hay algún bogotano que nos confirme, la carrera séptima quitaron todo un carril para dejar un carril bici que era temporal. ¿Qué pasó? El año pasado habían hecho todo un proyecto de Transmilenio por la séptima que lo que buscaba era que la gente que se transportaba tanto en vehículo particular sobre ese corredor se bajara y empezaran a utilizar modos más eficientes de transporte. Lo tumbó la gente. La gente se opuso fervientemente a ese proyecto. O sea, la gente tiene la potestad de tumbar este tipo de proyectos. ¿Y este año qué pasó? Me leí una de las columnas cuando ya salió lo del carril bici, y es que, ¿qué hubiera pasado si el carril bici tenía todo este proceso de estudios, presentación a las personas, los directamente beneficiados, a los que afecta, bueno, bla, 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 bla? La gente muy seguramente se iba a seguir oponiendo porque es quitarles un privilegio. Entonces, sí hay opciones todavía de que se opongan a que al centro histórico no entre vehículos. Nosotros esperamos que con todos los estudios que se hicieron de manera muy juiciosa podamos
convencerlos de que es una alternativa muy buena para la ciudad. Y el segundo caso me hablabas de cuáles eran las alternativas para que estos proyectos se fueran a largo plazo. Mira, las alternativas más importantes ahí es el plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de movilidad sostenible. Un plan de movilidad urbana sostenible. Estos son dos documentos. El plan de ordenamiento territorial lo que hace es tener la guía como la idea de ciudad del mandatario de turno, pero es a largo plazo, es a 15, incluso 20 años. Entonces, el que haga el poder en ese momento puede plasmar en ese documento su idea de ciudad. Si él definitivamente dice, no, es que yo quiero carros, quiero bicicletas, bueno, lo que sea, él va a quedar ahí plasmado, pasar por consejo, y ahí van a quedar unos proyectos para que se den a largo plazo. Entonces, el siguiente mandatario lo que va a tener que hacer es acogerse a ese POT, acogerse a ese plan de ordenamiento territorial, y los proyectos que están ahí consignados, hacerlos o por lo menos priorizarlos. Si él quiere introducir nuevos proyectos, él lo hace a través de su plan de desarrollo, que se hace en los primeros 6 meses, 8 meses de mandato, y eso pasa por consejo. Entonces el consejo le dice, venga, este proyecto sí está alineado a las características de nuestra ciudad y al plan de ordenamiento territorial, este va, este no va. Entonces más o menos es así. Y el plan de maestro de movilidad lo que hace también es eso. A 15 años, a largo plazo, lo que se hace es plasmar la visión de ciudad. En este momento Manizales tiene el plan maestro de movilidad aprobado por decreto, entonces todo lo que te hablé de movilidad sostenible está ahí. La firma consultora que lo hizo tiene visión parecida a la que nosotros tenemos en el grupo de investigación y en muchos de los ingenieros de transporte. Entonces, nosotros tenemos un plan claro, solo que así como hay proyectos, por ejemplo, está la ciclorruta de la Santander, te puedo decir uno, está la ciclorruta de la Santander, pero está también la segunda conexión a Villa María, que sería un proyecto que puede valer, no sé, 10.000 millones de pesos, y es solo para vehículos privados. Entonces ahí es donde va la prioridad del alcalde, de turno. Construye una segunda conexión a Villa María, que es para vehículos privados, o construye una ciclorruta sobre la Santander, o construye cable aéreos, o construye una intersección en el Parque El Agua, que es para vehículos privados, o construye una intersección sobre la Avenida Negra, que es para vehículos privados, o hago el sistema estratégico de transporte público, que es para todos. Entonces, sí hay documentos que ayudan a que a largo plazo se ejecuten proyectos, pero hay tantos proyectos que muchas veces no se alcanzan a hacer en todo ese periodo y que los mandatarios pueden escoger según sus prioridades. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Santiago. Pues yo soy pues parte de ANEIC, entonces de parte de ANEIC Manizales les agradecemos a todos por la asistencia y los esperamos en la próxima sesión, el jueves a las 6 de la tarde puntuales, acerca de estructuras. Entonces muchas gracias a todos por las preguntas y por la asistencia. Muchas gracias por la invitación y espero que les vaya muy bien. Sí, también, Santiago, muchas gracias.